Buen día, soy Aníbal Buede, soy artista. Nací en el año 1959 en Concordia, provincia de Entre Ríos, coincidiendo con la inundación mayor de la historia del río Uruguay. Soy Elian Chali, artista, tengo 31 años, soy de Córdoba, crecí en Barrio Junior y voy a hablar desde el único lugar que puedo dar una opinión, que es desde la experiencia y la intuición. Me interesa, pienso en el puente y esa idea romántica o estereotípica de que es un tránsito de conexión entre dos puntos. Y no puedo evitar pensar en la propia experiencia que se vive en los últimos años en Córdoba, que para mí tiene una lógica medieval, ¿no? en la que los puentes se han transformado como una especie de filtros, ¿no? y operan como dispositivos de control, ¿no? Vemos todos los puestos policiales en teoría para los autos, vehicular, pero queda claro cómo eso opera como una suerte de periferia, de centro, ¿no? Hay una periferia del centro para que ciertas personas, ciertos cuerpos no puedan acceder a la parte céntrica, a trabajar, ya sea con carros, ya sea a buscar laburo, ya sea con gorra, ¿no? Todas esas representaciones que tiene la figura de merodeo, la figura de portación de rostro, que bueno, han sido políticas bien reaccionarias post 90 en Córdoba, ¿no? Entonces digo, esa experiencia medieval que estamos viviendo, cómo de algún modo va constituyendo y va condicionando una suerte de ciudad prohibitiva, privativa, y cómo va transformando el significado del puente, que podría ser, desde su mayor poética, una posibilidad, ¿no? Qué loco que empezaste con, o sea, supuestamente como el eje temático era el río, y vos arrancaste como hablando de estas costuras, de estas cruces, que es lo que genera un puente sobre el río. Que supuestamente los puentes están diseñados para cruzar el río, pero cómo van cambiando su función a partir de eso. Pues es que me acordaba que, bueno, planteaba esto del lugar donde nací, porque la inundación, cuando nací, paradójicamente generó en mí, en lugar de un trauma, una especie de fascinación por la anomalía que genera el río. Yo recuerdo que cuando nos vinimos a Córdoba, yo tenía 7 años, y lo primero que quería ver era el río de la ciudad. Y supe después que mis padres pensaban, bueno, se va a desilusionar porque va a haber este hilito al lado de la idea que tenía del río Uruguay, y se va como a desilusionar. Y cuando lo vi me pareció todo lo contrario. O sea, como que había implícito ahí algo como monstruoso, que es lo que deriva, por ejemplo, de cuando se sale de cauce con las tormentas, ese gen subversivo de las tormentas, de cuando el río crece y se sale de sus cauces y genera toda esa cantidad de conflictos, que por otro lado también como lo he relacionado con nuestras prácticas, ¿no? Y con la manera en la que generamos este paralelo entre la arquitectura y el urbanismo y el arte, que te comentaba hace un rato que siempre me pareció como muy lejano una cosa de la otra, la arquitectura con el arte, porque pensaba que los artistas venimos, en el mejor de los casos, a traer problemas. Y que como el mismo río, ¿no? Como el río, como tomarlo como de compañero. A ver, el río creo que también, como aludiendo a lo que vos decías, me parece como sobre todo en esta ciudad, un síntoma perfecto de la ciudad, de cómo funciona la ciudad, ¿no? Y que hemos tratado de domesticarlo, encauzándolo, tratando de generar estos lugares como... Esto a los arquitectos no les va a gustar, porque están tratando de hacer como espacios mucho más amables para habitar,
y sigo pensando en todo lo que se ha perdido en esa domesticación del río. Narrativas, relatos, la historia, porque la historia de Córdoba también está contada, creo que a partir del río, y esto que se va como tapando y cómo determinadas instancias han terminado siendo como testigos mudos de, no sé, pienso por ejemplo, sobre todo por mi cercanía con Alberdi en el Colegio Belgrano, en lo que fue la cervecería, en la cancha de Belgrano, que han quedado así como testigos de todo lo otro que va ocurriendo, sobre todo esto, ¿no? Cómo se va utilizando funcionalmente para generar mecanismos de control, que también hago la relación con el sistema del arte. Cómo nos vamos domesticando a partir de esos condicionamientos, ¿no? Y pensaba por cómo la arquitectura siempre intenta, al menos de lo que se lee como habitante de la ciudad. Está bueno, eso me hace pensar una interrupción. Cómo la Córdoba conservadora lo usa como vía de paso, ¿no? Como puntos de conexión entre la zona laboral y sus casas, que bueno, ya sabemos que el desarrollo de los barrios cerrados y ese nuevo tipo de edificaciones y urbanizaciones, y cómo la comunidad migrante lo habita al río, ¿no? Vemos en el caso de Alberdi, lo decías vos, me parece bien significativo. Va un fin de semana y está explotado el río, está como mantenido, lo limpian, lo habitan con toda la pasión que puede llegar a tener la representación de algo natural dentro de la ciudad, ¿viste? Porque además de todos los árboles que van talando y todo lo que van, como todo el verde que van cementando, creo que el río es una presencia que dice, che, cerca está una sierra, cerca está pasando algo. Entonces, como esa diferencia societal, por así decir, que la Córdoba conservadora lo usa como vía de paso, ignorándolo lo más rápido posible, y hay una comunidad migrante que lo utiliza, lo ve como potencia, ¿no? Vamos al río y lo toman como espacio de trabajo, de esparcimiento, de ocio. Creo que eso es una suerte, ¿no? Yo creo que lo siguen pensando desde la utopía, cosa que a mí me parece increíble, porque también pensaba esto como el urbanismo, la arquitectura se puede pensar también desde la anomalía y también como espacio para construir subjetividades. Porque siempre hablamos de lo colectivo, que está perfecto, pero pensando en ese habitante común, creo que estamos como dejando de lado las particularidades. Y en ese sentido se va perdiendo esta construcción de subjetividades, pensaba, hace un rato te decía, ¿no? Como la arquitectura y el urbanismo pensado como construcción de pensamiento, como una arquitectura del pensamiento, más que solo del habitar. Y me parece que eso ocurre cuando empiezan a aparecer los conflictos. Y estas comunidades que vos decís son las que siguen apelando a esas narrativas, a esa historia, que son las que siguen sosteniendo mucho más que por ahí que los habitantes que han nacido en la ciudad, en Córdoba, que siguen sosteniendo esas utopías. Creo que es ahí donde se puede como construir esas nuevas subjetividades. Yo creo que hay como una suerte de tarea del desprecio de los habitantes de Córdoba. Es difícil de generalizar, ¿no? Pero hay como una tarea del desprecio de no tomar la ciudad, ¿no? Estamos adoctrinados por la institución policial acá, por el terror sembrado, y nos cuesta mucho tomar la ciudad, ¿no? Decir, bueno, la recuperemos. Yo digo, esa cruz que genera el río, que está en movimiento, y el puente, que es algo rígido, nunca se transforma en una especie de reflexión para cuestionar, digo, cómo hacer para romper eso y dejar de pensar que el perfume de Córdoba es el olor a mierda, pensar que Córdoba es un espacio de tránsito nomás. No sé, creo que la arquitectura de pensamiento nos puede llevar un poco a cuestionar eso, ¿viste? ¿Cómo podemos hacer de vuelta un lugar habitable, ¿no? Córdoba, como tomarlo para ocuparlo de diversas formas, ¿viste? Como
no solamente como un campo artístico, ¿viste? Como, Sí. como campo de manifestación. Sabemos que han pasado infinidad de cosas en el territorio Córdoba, y sin embargo hoy cada vez a través de estos filtros, estos dispositivos de control, de videovigilancia, la policía, bueno, sabemos todos los que hay, tendemos como a volvernos como aislacionistas, ¿no? No solamente del barrio, sino del barrio los que pueden acceder a la ciudad, ¿no? Sino también de nuestros propios hogares. Y decir, bueno, lo que hacemos es como achicarnos a nuestras pensiones, como... ¿Y vos que tenés como así como la idea de que estas utopías pueden desarrollarse o sos como muy pesimista? Yo soy muy pesimista, así como digo, sobre todo pensando en Alberdi, Sí. digo, ya está. Yo veo que hay un monstruo llamado desarrollo inmobiliario, ¿no? Que el real estate, la gentrificación, creo que es un monstruo que no va a parar de avanzar. Propio de las ciudades que crecen, todo tiende a cementarse, a asfaltarse desde el centro hacia afuera, y creo que hay un casco de la ciudad que ya está como casi perdido, pero a la vez se me despierta como la esperanza viendo formas de ocupación distintas. Por ejemplo, la nueva ola del feminismo ha hecho una lógica de ocupación en la ciudad que no se puede ignorar, ¿viste? Hay un empoderamiento, hay una vuelta a tomar la ciudad como espacio de protesta, que la verdad que no hay una tradición en Córdoba, ya sabemos desde el cordobazo, que no se puede ignorar. El feminismo creo que ha realzado eso, no solamente en Córdoba, en líneas generales, en todo el país, ¿viste? Vemos cómo se cuestionan el patrimonio, esas viejas momias, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Cómo Córdoba se vuelve de vuelta a un territorio de lucha. También hay asuntos más informales, dados por la crisis económica y el hambriamiento que hay en la calle, de la ocupación a través de ferias. No sé, vemos por ejemplo el Parque Las Heras, que también tiene relación con el río, ¿no? Como hay miles y miles y miles de familias que viven de ese punto informal de laburo, y que tampoco se puede ignorar, ¿no? Es una forma de ocupar la ciudad. Entonces yo creo que la utopía está dada en que hay un desarrollo de un sistema que podría leerse como contrasistema, que en un momento va a abarcar tanto que va como a fagocitar el centro. El tema es que el móvil de eso es la pobreza, ¿no? Que eso fagocite por la cantidad de gente durmiendo en la calle, fagocite por la cantidad de gente trabajando informalmente, es como un problema, ¿no? Pero de algún modo esa suerte de sistema paralelo, un ejemplo lo podemos ver en los saqueos, ¿no? Que los saqueos fue un hecho arquitectónico, urbanístico también. Son señales, síntomas de que está pasando un otro sistema, ¿no? Que está sucediendo un nuevo fenómeno en la ciudad. Porque la verdad es que el plan que ha tenido post 90 el gobierno en Córdoba en relación a la policía es absolutamente reaccionario, ¿no? Es privativo, es violento. No sé, me parece que es una reacción, una esquirla que va a crecer, sin duda. Entonces creo que la utopía está un poco dada por eso. No sé si un lugar mejor, ¿no? Pero bueno, también lo vemos como con los aislamientos a través de los barrios cerrados, ¿no? Como, Sí, ¿qué sería mejor en todo caso, no? ¿cómo? ¿Qué sería un lugar mejor? ¿Qué sería un lugar mejor? Sí, Es como sí. una pregunta. Eso linda puede para- ser como un lugar mejor para, como reflexión, ¿no? Un espacio de poder reflexionar a partir de la ciudad y de los comportamientos que tenemos como ciudadanos, de todo esto que ocurre y de qué manera podemos cada uno a partir de nuestro lugar de modificar como determinados. Yo por eso es que soy como muy escéptico, porque confío mucho también en lo colectivo, en las pequeñas micropolíticas, en lo que cada uno desde su lugar puede como modificar, pero es una cuestión de voluntad también y de Total. pensamiento. Yo creo que eso me hace pensar en primer pantallazo al privilegio de habitar la ciudad, ¿no? Digo, discutiendo esto,
acá entre nosotros y hablando, problematizando sobre esto, ya es un privilegio, ¿no? Entonces, decir, bueno, desde la micropolítica, cómo cuestionamos ese privilegio puede ser socializando ese mismo privilegio, ¿no? Es decir, bueno, cómo invitamos a la ciudad o cómo participamos nosotros también con la periferia. No pensar que en el centro es donde sucede todo también, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que está en el orden de las utopías y pensar cómo podría ser una ciudad mejor en Córdoba, creo que es como casi una tarea, ¿no? Y tomar, por ejemplo, ejemplos como Villa Libertador, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo ahí es como que es contagioso para generar otro tipo de militancia también y de que ese escepticismo lo podamos manejar por otro lado, ¿no? Y decir, mira, acá está ocurriendo tal cosa, esto que vos decías, de pensar también la periferia, no solamente por los espacios en los que nosotros circulamos. Mira los bordes. Cosas que están ocurriendo en estos barrios que son prácticamente ciudades. Villa Libertador es una ciudad, y también tomarse desde ahí, ¿no? Para generar militancia. Sí, yo creo que el accionar territorial puede ser desde un barrio, de una casa, ¿no? Como siempre, ¿no? Como si fuera una especie de experiencia coral. Está bueno que arranque en casa, ¿no? Pero yo creo que solamente el salir a habitar un poco la ciudad, digo, si caminamos por el río podemos ver una diferencia social terrible si vamos de punta a punta, en el caso de la costanera. Solamente eso, estar permeable, estar perceptivo a ver qué sucede en cada parte. Digo, ya vemos, hay ejemplos de exclusión social terrible, ¿no? De un lado un asentamiento, una villa gigante, y del otro lado el barrio privado más caro de Córdoba, ¿no? Entonces, esa especie de lógica medieval, de castillo, digo, solamente le falta el puente levadizo y quemar a quienes están del otro lado para terminar de ejecutar la exclusión, ¿no? Si es solamente observar eso, nos puede llevar a reflexionar sobre cuál podría ser una mejor ciudad. Digo, cuando vemos ejemplos del mundo, no sé, hay casos en Brasilia, hay casos, no sé, en Tailandia, donde esa diferencia, que muchas veces la marca el río, son evidentes y te lo muestran en una foto de dron y te espanta, ¿viste? Entonces, sí, bueno, en el mismo barrio pasa lo mismo, ¿no? Y también reivindicar otros espacios, como en el caso que vos decís de Villa Libertador, puede ser una forma. Saber que ahí suceden cosas, independientemente de lo que sucede en el centro, ¿no? Como una potencia para autocuestionarnos. Sí, para repensar.